Buenas tardes. Hoy nos vamos a dedicar un poco a ver algo de geometría, eso que nos gusta tanto a los arquitectos. Y vamos a introducirnos en el estudio de dos tipologías de entes geométricos que han prestado gran servicio a la arquitectura. Esos entes son las cuádricas y las cónicas. Las cónicas y las superficies generadas por las cónicas han permitido realizar construcciones impensadas hasta no hace tanto tiempo, por el simple hecho de materializar su geometría. Es así que gracias a ellas podemos encontrar construcciones de grandes luces, puentes, todo sin apoyo intermedio y utilizando el mínimo de material posible, o sea, la optimización. Inclusive gracias a sus propiedades físicas de alguna de las cónicas, por ejemplo la parábola, se han podido realizar las antenas parabólicas y esto es gracias a la propiedad del foco de las parábolas. Aquí vemos algunos ejemplos de cónicas aplicados a la arquitectura. Vemos circunferencia, parábola, elipse. Y vemos constructiva y estructuralmente las propiedades que tienen. Acá lo que tenemos es a Calatrava, a Candela. Calatrava es la primera foto superior, abajo está Candela y la foto más grande es la de Hudson, que es la cubierta de la ópera de Sydney. Todas estas son cuádricas, son superficies cuádricas generadas por cónicas y su construcción fue posible gracias a la materialización de su geometría. Pero vamos a tratar de definir qué es una cónica. Pero para poder definir una cónica vamos a tener que definir lo que se llama una superficie cónica recta de revolución, que es el dibujo que tenemos en la parte superior de la diapositiva. Una superficie cónica de revolución es una superficie generada por una recta, la recta negra, que gira alrededor de un punto y así genera la superficie. Bueno, ya sabemos lo que es una superficie cónica de revolución, ahora sí podemos definir una cónica. Recién lo que definimos fue una superficie. Una cónica es una línea que está en el plano. ¿Cómo la obtenemos? Obtenemos una cónica cortando con un plano, en este caso el plano verde, a la superficie cónica de revolución. La línea negra en este caso es la cónica y según sea la inclinación de ese plano vamos a obtener las distintas cónicas. Aquí tenemos las distintas cónicas. Podemos obtener una elipse, una circunferencia, una parábola o una hipérbola. Y ya vamos a ver cómo la circunferencia es un caso particular de la elipse. Ustedes ven que la cónica está simbolizada nada más que con la liñita. Es una línea. Matemáticamente responde a la ecuación ax cuadrado más bi cuadrado más cx más dx más ei más f igual a 0. Los coeficientes c, d y e van a depender de la ubicación de la cónica con respecto a los ejes coordenados cartesianos y esto lo veremos cuando las vayamos a estudiar. Nosotros dijimos recién que según la inclinación del plano es como obtenemos las distintas cónicas. Arriba vemos las distintas posiciones en que el plano corta la superficie cónica. En el medio tenemos el esquema
dibujando en azul la cónica que obtenemos según sea la inclinación del plano, y debajo tenemos un corte con el que vamos a estudiar la condición para que sea una u otra cónica. Veamos. El primer caso. Si la generatriz de la cónica forma un ángulo alfa con el eje de la superficie cónica y ese eje es menor y ese ángulo es menor al ángulo beta formado entre el plano y el eje de la cónica, estamos en presencia de una elipse. Si ambos ángulos son iguales, estamos en presencia de una parábola. Y si el ángulo alfa que forma la generatriz de la superficie cónica con el eje de esa superficie cónica es mayor que el ángulo beta, estamos en presencia de una hipérbola. De ahí el tema de las dos ramas de la hipérbola. Pero volvamos a la elipse. Observemos si ese ángulo, dijimos que para tener una elipse el ángulo alfa tiene que ser menor que el ángulo beta. El ángulo alfa nunca va a llegar a 90 grados porque tendríamos que tener una recta, siempre va a ser menor en estas condiciones. Ahora, si ese ángulo beta mide 90 grados, sigue siendo menor, es decir, el plano es perpendicular al eje de la cónica. En ese caso, estamos en presencia de una circunferencia. Bueno, ya dijimos cuál es la ecuación general de las cónicas, una cuádrica en x e y, puede ser en y z o en xz. Y veamos ahora la ecuación general de las cuádricas. Las cuádricas están en el espacio, quiere decir que ya no van a tener x y, van a tener x, y z. Y es una ecuación de segundo grado en x, y z. Del mismo modo, los términos no cuadráticos van a estar en función de la posición que ocupe esa cuádrica con respecto a los planos coordenados cartesianos. Como pantallazo, y después vamos a estudiar cada caso en particular, vamos a ver qué cónicas generan determinadas cuádricas. La elipse va a generar un elipsoide, que es una pelota de rugby. Pero recuerden que la circunferencia era un caso particular de la elipse. Quiere decir que la esfera va a ser un caso particular del elipsoide. La hipérbola va a generar dos tipos de superficies. Por un lado, el hiperboloide de una hoja, que está a la izquierda, y el de dos hojas, que es el que son como dos cuenquitos separados. Bueno, eso lo va a generar según gire alrededor de uno u otro eje coordenado cartesiano. Y por último tenemos el paraboloide, que va a ser paraboloide elíptico o hiperbólico. Y ustedes me dirán, ahora me están mezclando la elipse con la hipérbola. Sí. Y cuando los estudiemos vamos a ver por qué es elíptico y por qué es hiperbólico. Pero para poder estudiar una cuádrica es fundamental el concepto de traza. ¿Qué es una traza? Una traza se obtiene cortando una superficie con un plano. Es decir, que cuando nosotros cortamos la superficie cónica con el plano verde, lo que obtuvimos fueron trazas. Es decir, las cónicas son trazas que resultan de cortar una superficie cónica de revolución con un plano. Pero ahora, cuando estudiemos las cuádricas, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a suponer que cada vez que hablamos de trazas, vamos a hablar de planos paralelos o coincidentes con los ejes coordenados cartesianos. En la figura tenemos una esfera cortada por tres planos, es decir, obtenemos tres trazas que son tres circunferencias.
Los tres planos son paralelos al plano XZ y uno pasa por el valor 3 de y, el otro pasa por el valor 4 de y y el otro pasa por el valor 5 de y. Y en los tres obtenemos circunferencias. Esas circunferencias son las trazas de la esfera según planos paralelos al plano XZ. Bueno, chicos, que tengan muy buena semana, muy buena vida y seguimos con esto.